chicos, buenas noches. Gracias a todos por unirse de antemano. Disculpen la tardanza también. Bueno, vamos a empezar con el focus group. Es un focus group bastante corto, así que pues la dinámica, yo voy a hacer las primeras preguntas y Rodrigo van a hacer las siguientes. Yo les voy a hacer la pregunta y de ahí los voy a ir llamando de uno en uno. ¿Ok? Bueno, para aquellos que no saben, el focus group es sobre la representación mediática del ciudadano andino en pues los medios de comunicación peruanos. Y pues bueno, empecemos. La primera pregunta es, ¿qué piensan sobre cómo los medios peruanos, ya sea el cine, la televisión o la publicidad, muestran a los pueblos indígenas? ¿Ustedes consideran que les parecen que los representan de una manera justa o junto a estereotipos? Para empezar, sí, a ver, Adriana podría responder. Bueno, en algunos casos las noticias o algunos programas suelen dar a ver a los indígenas como personas, ¿cómo lo digo? Como unos personajes diferentes a lo de la ciudad, por así decirlo, con diferentes rasgos, ¿no? Por la manera de hablar, por la manera de vestirse o por algunos comportamientos que algunos suelen tener. Y eso, algunos programas o las noticias lo hacen ver como algo gracioso, lo cual, en mi opinión, está mal porque deberían tratar de, bueno, deberían respetarse, ¿no? Es como todos somos iguales y bueno, esa es como mi opinión. Ok, muchas gracias. Jean Hurtado, si podrías continuar. Creo que sí es una representación justa, ya que con muchos medios de comunicación nos hemos enterado sobre distintos patrimonios, costumbres y danzas que las comunidades, tanto indígenas como andinas, han ido presentando. También recuerdo que en el cine el año pasado había una película en quechua que también fue nominada a distintas premiaciones importantes europeas, en donde a través de redes sociales, en diferentes medios de televisión, mostraban de que teníamos que sentirnos orgullosos por lo que nuestros compatriotas lograban y sobre todo recordar de que nosotros podemos aprender de ellos y ellos también de nosotros, ya que somos un país lleno de diferentes culturas, somos enriquecidos en diversidad cultural, entonces, en mi opinión, considero que sí se representa de manera justa y que eso lo podemos ver diariamente, no solo por medios de comunicación, sino a través de las redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, donde se hacen estudios y casos que muestran cómo estas comunidades tratan de alzar nuestra riqueza cultural en el mundo. Gracias. Muchas gracias. Miguel, ¿podrías responder, por favor? Sí, en cuanto a la representación de pueblos y comunidades indígenas en los medios peruanos, es muy complejo y hay varios casos donde resulta ser problemático, ¿no? En cuanto a lo tratan de llevar al lado del humor o llega a ser un poco llega a ser hasta un poco obsceno, pero hay varios ejemplos. Bueno, recientemente hay ejemplos como la película que creo que mencionó uno, de la película de Pacha del 2018 de, creo que se llama de Oscar Catacora, que son ejemplos de cine hechos en lenguas originarias y que muestran experiencias de vida de personas indígenas en su propio contexto cultural y social, que es una muy buena representación. Ok, gracias. Marjorie, por favor, ¿podrías responder? Sí, claro, justo concuerdo con Miguel, ya que se tiende mucho a distorsionar la realidad, no en todos los casos, pero sobre todo cuando se trata de programas humorísticos o series de televisión, es cuando se lleva al extremo las características de las personas andinas y es cuando lo toman desde un punto humorístico, que tiende a ser muchas veces racista. Claro. Josué, por favor.
Hola, sí, mucho gusto. Claro, bueno, considero de que, como dijo creo un compañero, es muy general, es muy grande hablar sobre ese punto, pero diría que hay más ideas erróneas que acertadas. Porque no sé si, por ejemplo, alguno de acá se acuerda el momento cuando Big hizo una experiencia sobre una casa, de Puno, una casa de una zona de la Puna del Perú, y técnicamente era una casa con un congelador. O sea, qué tan loca o qué tan distorsionada tiene que tener la mente una persona para decir la experiencia de una casa en la puna, ¿no? Con frío y sabiendo que hay gente que fallece, gente que muere, animales también. Entonces, siento que está un poco distorsionada toda esa visión, pero creo que también es parte, ¿no? Avalar las ideas acertadas, ¿no? Que hay, porque también se puede usar el humor, recursos así literarios para dar una crítica social y obviamente generar un cambio, ¿no? Al menos desde un poquito, pero al menos generar el cambio. Ok, muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. A ver. Ok, bueno, la siguiente pregunta, un momento, ¿recuerdan alguna campaña, programa o película reciente que haya tenido un impacto positivo sobre la representación de la comunidad andina para ustedes? Para que puedan no olvidarse la pregunta, nuestro compañero está presentando la pregunta. Bueno, empezamos con Miguel, por favor. Sí, como lo mencioné antes, había la película que mencioné sobre la de Pacha, que para mí es una muy buena representación positiva para nosotros los peruanos que siempre tratamos de... Entiendo que el peruano es gracioso, trata de siempre serse el pío, trata de hacer de siempre el que sabe más, pero a veces eso llega a veces caer mal, o al menos de mi parte. Y en cuanto a comunidades andinas o alguna campaña, hay marcas como Prom Perú que desde hace más de una década busca proyectar la imagen del Perú al mundo y promocionarla como un país como un destino turístico. am, em, y, tam- y, y creo que también hay una campaña llamada Soy Leyenda que tiene que ver con la cerveza cusqueña. Intentó reivindicar los valores ancestrales de la cultura inca y andina, aunque visualmente no es tan impactante, creo yo, pero logró reflejar problemáticas actuales acerca de las comunidades indígenas. Vale, gracias. Continuamos con Jean, por favor. Bueno, en mi caso yo me acuerdo que en el 2020 hubo una película que se llamaba La llamada de Guayaba, que hablaba sobre diferentes comunidades andinas, más que todo para resaltar su identidad y también la lucha por los derechos territoriales, ya que en la zona de Guayaba, si bien lo que existe el BRAE, existe lo que es la minería ilegal y todo, y muchas comunidades son cada año azotadas por las empresas que tratan de invadir ese espacio, por lo que la película trata de resaltar eso de la lucha por esos derechos a su espacio de vida y la conexión con la naturaleza. Eso más que todo. Ok, muchas gracias. José, por favor. Hola, sí. Bueno, una representación, bueno, creo que tengo dos, una película y una campaña. La película creo que la más famosa que se ha hecho en Perú y más que todo en la zona andina, Cusco, más que todo, Transformers. Y creo que usaron muy buena la técnica del hablar en quechua y cómo es que toda una familia alejada, porque ni siquiera está en el centro de Cusco, está alejada, guardó un tesoro tan grande, obviamente por el contexto de la película era un tesoro invaluable, ¿no? Entonces, creo que esa fue una muy buena representación, porque no se enfocaron, bueno, perdonando, ¿no? La expresión, no solamente en Lima, no solamente en centro, no solamente en desarrollo central, sino en una ciudad, en una ciudad del Cusco y usando misticismo, todas esas cosas. Y una campaña, creo, sería la campaña de esas papitas, de las papitas, como tipo papitas light, pero en vez de usar papa normal, usaron papas nativas y personalmente me encanta el sabor.
Entonces es como que reivindicar al campesino, al campesino de allá, y es como que darle un mayor reconocimiento a la papa peruana, que hay mucha diversidad, entonces hay que disfrutarlo también. Ok, muchas gracias. Continuamos con Giorgio, por favor. A ver, sinceramente no me acuerdo de ninguna campaña o programa. En cuanto a películas, podría ser la de Winnie Pacha, que de por sí ni siquiera me la he visto, pero en cuanto a los resúmenes o las imágenes que sí llegaba a ver, eh, sí he escuchado también que han tenido un impacto en cuanto a la misma representación de la vida. Claro, de la vida indígena, pero obviamente no es general, no es lo que sucede para todos, pero sí, siento que sí ha llegado a reconocerlos, sí, bueno, a tener en cuenta una situación aislada de este del cómo llegan a sobrevivir algunas personas, pero no, de ahí no me acuerdo. Ok, muchas gracias. Adriana, por favor. Bueno, la verdad es que no he visto ninguna película, ni he visto campañas, bueno, por mi parte, pero la verdad es que es muy emocionante saber que existen estas, ¿no? Las películas, campañas que dan como una voz para las personas, para las comunidades que han sido ridicularizadas por muchos años. Entonces, no solamente se trata de entretenimiento, sino que en el caso de las películas, como mencionó Josué, si no me acuerdo, estas producciones hacen que no, crean como un espacio, ¿no? En el cual, como mencionaron el quechua en la película, para que el quechua sea respetado, ¿no? El peruano pueda sentirse de alguna forma orgulloso y donde los personajes, en el caso de algunos, en la película de Transformers he visualizado que han incluso festejado, ¿no? El Inti Raymi, y bueno, no solamente se trata de caricaturas y eso, sino que también es algo positivo, ¿no? Para las personas que son de algunos departamentos. Continuamos con la siguiente pregunta. Bueno, nuestra tercera pregunta es, ¿cómo crees que estas representaciones afectan la manera en la que el público percibe y trata a a las comunidades indígenas en el Perú? En este caso nos referimos tanto a la televisión como a los programas humorísticos, lo que más recuerden ustedes. Empezamos, porfa, con Sheila. Bueno, bueno, hay gente que podría pensar al ver algunas series y los estereotipos de que las personas indígenas, los de comunidades indígenas, se comportan de esa manera o van a tener una imagen mala. Eso sí es que se toman muy en serio o están mal informados con algunos eh, temas que hayan escuchado. Podrían afectarlos al verlos y tratarlos mal o hablar mal o pensar mal de ellos. Claro, ok, muchas gracias. Continuamos con Nayeli, porfa. Bien, hablando sobre cómo las representaciones afectan de manera, dice ya, creo que es una representación errónea, ya que a lo largo ha venido presentando, fomentando prejuicios y discriminaciones. Si bien es cierto, los medios muestran a los pueblos indígenas como unas personas marginales, personas sucias, es una realidad muy distinta a la que uno se ve cuando se llega a esos pequeños pueblos. Entonces, esto afecta negativamente a su integración social, ya sea económica, también a su educación y genera ciertas barreras
para su inclusión o su desarrollo personal, como ya bien lo mencioné, incluso en el ámbito eh, educativo. Ok, muchas gracias. Continuamos con Adriana, por favor. Bueno, las presentaciones que estos programas o farándulas dan sobre los indígenas em, suelen ser, como lo muestran, ¿no? Como torpes o no sé, como atrasados. Suele afectar en la forma que una persona al ver la televisión, terminan creyendo que estas personas indígenas son así, lo cual la lleva a sentir burlas, faltar al respeto y discriminarlos. Ok, muchas gracias. Continuamos con Giorgio, por favor. Oh, ok. Em, yo creo que, bueno, o sea, esto ha afectado de forma negativa en todos casos. De todas formas, como yo lo he mencionado antes, usualmente gracias a la sátira, a la comedia, es que está, y al consumo de esto, que ha, que ha causado que las personas tengan una idea, una idea errónea o tengan una imagen, como mencionaron, de que las personas indígenas son torpes o algo por el estilo. Y se lo ven en el mismo vocabulario al momento de, pues, tildarlos de tal cosa por ser de tal lugar. Entonces, sí, los afecta de una forma negativa. Ok, y finalmente, por favor, Josué. Bueno, creo que la mayoría estuvimos de acuerdo respecto a que le da una muy mala imagen, porque es como pensar lo que ahorita está pasando en nuestro país con lo del el APEC. Es como que tanto los ojos del mundo se ponen en nuestro país cuando la verdad hay tanta desigualdad, tanto racismo interiorizado en nuestro país, en nuestra nación. Pero creo que es un tema ya de años ya. Creo que es un tema ya muy, muy, muy pasado. Pero considero que sí, o sea, como bien han dicho algunos, ¿no? La sátira, la broma, la burla, a veces es tanta la burla que hacemos que lo tomamos como verdad, al fin y al cabo, y refuerza los estereotipos de una u otra manera. Y es como que alguien de allá, por ejemplo, ¿no? Lambayeque, Junín, Puno, llega a un lugar centralizado, ¿no? Por ejemplo, la capital, y es como que se encuentra todo este problemón que hay, y ellos dicen, pero yo no soy así. Y al final asumimos la identidad y el comportamiento de una persona solamente por cómo lo vimos en una pantalla, cuando en realidad no es así para nada. Continuando con la tercera pregunta, si no me equivoco, cuarta. Eh, ok. ¿Consideras que la evolución en la representación ha sido suficiente o consideras que aún hay temas o aspectos que no han sido abordados? Empezamos con Miguel, por favor. Ah, yo considero de que en cuanto a la evolución en la representación, sí ha sido suficiente. Yo creo que sí hay un gran avance. Hay un gran avance en cuanto a de que siempre hubo campañas sociales para que la representación tanto en cines, en televisión, sea una mejor, una más, una muy buena representación, mejor dicho. Y, pero siento que aún hay una parte de la población peruana que aún los ve estereotipadamente. Hay que impulsar más, hay que impulsar más eso, tal vez un par de convenios o charlas o lo que beneficie más
tal vez buscar nuevos horizontes, hacer nuevas producciones de mayor magnitud, pero también que, sobre todo, que se encuentren las ganas. Las ganas, creo que ninguno de estos tipos de proyectos hayan surgido primero como una semilla. Y para que esa semilla se transforme en un arbolote, supongo que tiene que haber bastantes ganas de parte del público peruano y de parte de nosotros. Ok, muchas gracias. Continuamos con Marjorie, porfa. Y claro, yo considero que en el caso de la representación, sí ha habido una evolución en los temas que se van abordando, sin embargo, no es en su totalidad. Creo que es un cambio mínimo y que en su mayoría se sigue viendo lo mismo en los medios de comunicación. Ok, muchas gracias. Continuamos con Efraín. Considero que no ha sido suficiente. Igual hay muchas otras maneras, como dijo ya alguien, de abordar nuevos horizontes para con respecto a esto. No solamente hablemos de hacer películas, eh, empezar programas, sino hablemos de llevar esto por el ámbito de la educación, ya sea implementando la enseñanza del quechua en los colegios o, no sé, implementando un curso que se base meramente en eso, en lo que vendría a ser contexto de lo que son las comunidades indígenas en los colegios, ¿no? Eso. Ok, muchas gracias. Y finalmente, Jean, por favor. Bueno, en mi caso considero que ha habido una evolución en la representación, pero creo que siempre hay, como se dice, algunos temas o aspectos que no se abordan en total, como lo que es en la privación de muchos de estos derechos fundamentales, como el poderse expresar libremente en donde vive, el uso de sus costumbres y tradiciones, mejor dicho, y también su lengua, que en muchos lugares estas comunidades indígenas cuando van a estudiar tienen que, o son mayormente obligados a hablar español cuando no se respeta ese derecho y la lengua materna. Pues, Ok, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. La quinta pregunta es, ¿piensas que tu generación tiene una visión diferente de los pueblos indígenas en comparación a las generaciones anteriores? ¿Y por qué crees que es así o que no es así? Bueno, em, empezamos por favor con Sheila. Bueno, pues yo creo que nosotros tenemos una diferente visión de los pueblos indígenas que con la anterior, nuestra anterior generación, ya que también hay que ver que todo ha ido cambiando y los pueblos indígenas em, también poco a poco han evolucionado, han mejorado, porque antes era un poco más difícil, un poco más, pues, un poco más duro, pero ahora poco a poco con la tecnología y como poco a poco han podido ahora, han cambiado, han mejorado algunas cosas, y eso, creo que es. Bueno, continuamos con Adriana en todo caso. Bueno, aunque todavía existen algunos prejuicios, en el caso de las generaciones, muchos en nuestra generación tienen una manera, una visión más inclusiva, más respetuosa hacia los pueblos indígenas. Eso también se trata de la educación, ¿no? De parte de de la educación que nosotros tenemos, ¿no? Porque existen algunas familias, algunos padres que crían de manera diferente a sus hijos y entonces eso también está por esa parte. Entonces, em, eh, bueno, esa es mi opinión. Ok, muchas gracias. Pasamos con la siguiente pregunta, por favor.
Y la siguiente es, ¿qué opinas sobre programas o personajes como la paisana Jacinta? ¿Crees que este contenido afecta la imagen de los pueblos indígenas? Si no han visto La paisana Jacinta, pueden referirse a cualquier otro programa que tenga un personaje parecido o un programa que estereotipe a las personas indígenas. Empezamos, por favor, con Miguel. Ah, pues en mi experiencia y en tanto de pequeño como lo veía, a la paisana Jacinta yo creo que pues en un principio para mí sí se me hacía chistoso, algo por así decirlo, un icono que después de saber su trasfondo y saber la historia tanto del personaje y no solo ya de, de él, sino del actor que está detrás o como a su contenido, yo creo que en parte sí hace mucho daño a la sociedad personajes como esos, ¿no? Pero creo que tam- he visto, o al menos siento de que a veces culpan al mismo actor que interpreta el personaje, o que transmiten eso hasta ahora, hasta el día de hoy, o bueno, antes sí era masivo, y ahora pues más que nada ahora andamos con las telenovelas, ya no tanto con eso, pero siento que a la vez también es el morbo que le gusta ver a la gente. Es el mismo morbo que a veces a uno le gusta ver en la televisión y por eso tal vez en su momento hasta que personas tuvieron que salir a decir de que, hey, lo que están haciendo no está correcto. em, lo veo de esa forma, creo, como un ejemplo, un ejemplo que tal vez si no lo hubiesen, si no lo hubiesen manejado tan mal o a llegar a un extremo que que uno tiene que saber dónde está esa línea. Am, creo que ahora, hoy en día, no se me hace muy agradable que ver, la verdad. Muchas gracias. Continuamos, porfa, con Efraín. Bueno, creo que el tema de programa de la paisana Jacinta, así como también el personaje del negro Mama, como comentó alguien, se manejaron de manera muy errónea, ¿no? Considero que la sátira de la comedia, ¿no? Es algo delicado, sí. Para unos es muy gracioso y para otros es muy ofensivo. Depende cómo veas y cómo pienses, ¿no? Eh, y claro, este tipo de contenidos, de alguna manera u otra, afectan la imagen porque claro, un peruano se ríe porque al final tú te das cuenta que es un personaje, pero claro, luego lo ve, no sé, un argentino, un mexicano, un paraguayo o alguien de algún otro país y dice, ¿de verdad son así los peruanos? ¿De verdad son así todos los peruanos? Y de alguna manera afecta la imagen no solamente de los pueblos indígenas, sino del peruano en general. Y bueno, creo que todos pensamos y estamos de acuerdo que eso está mal. Ya por mi parte he terminado. Le voy a dar el pase a mi compañero Rodrigo. Él les va a hacer las últimas preguntas. ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. A ver, vamos a continuar. La siguiente interrogante es, ¿qué tan importante consideran ustedes que es incluir voces auténticas de los indígenas en los medios de comunicación? ¿Y cómo creen que eso podría cambiar la narrativa actual que vivimos actualmente, ¿no? Vamos a comenzar con Efraín. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, creo que es muy, muy importante porque de esa manera mm, descubrimos el contexto real de lo que pasa en ellos, ¿no? Eh, y claro, y cambia de una manera mucho, mucho, da un giro de 360 grados que, no sé, entre comillas, limeñito se entere que, por ejemplo, la minería ilegal en la parte de la sierra, perdón, de la selva, ¿no?
no, obviamente no todos, ¿cómo se dice? No todos al final concientizamos sobre eso, ¿no? Hay gente que, bueno, se entera y ahí quedó, pero luego hay gente que se entera, investiga y de alguna u otra manera trata de ayudar eso. Continuamos con Jan. Bueno, yo considero que es sumamente importante que lo que es incluir voces auténticas de los indígenas en los distintos medios de comunicación, ya que de esa manera se fomenta lo que es el interés por querer aprender las distintas lenguas de nuestro país, ya sea cristiano, podemos aprender lo que es el quechua, aymara, o la yánica, quizás no hablarlo de manera fluida, pero por lo menos con nuestras palabras principales son importantes para una comunicación diaria y poder así cuando tengamos la oportunidad de hacer viajes de estudio, o de diversión, o paseos, o poder comunicarnos con estas comunidades a través de sus lenguas, podríamos hacer de esta manera que se sientan más incluidos a nuestra sociedad, por así decirlo. Gracias. Sí, perdón. Continuamos con Josué. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sí, creo que no hay mejor manera de demostrar al mundo que somos un país megadiverso, si no es presentando la megadiversidad que tenemos, ¿no? Siento que las voces de los presentadores de noticias, de presentadores televisivos de programas en América, bueno, no he visto mucho en TV Perú, voy a resaltarlo, pero creo yo que la diversidad, el tono incluso de la voz, el cómo lo hablan, el cómo lo expresan, es sumamente enriquecedor porque es como decir, yo estoy acá ahorita, por ejemplo, no estoy sentado en Chosica, por ejemplo, pero yo escucho lo que pasa en otro departamento de Lima, pero no sé lo que está pasando en Lambayeque, no sé lo que está pasando en Ica, en Puno, en Cusco, entonces escuchar la voz de una persona de allá es muy diferente, incluso el propio dejo es diferente, entonces es mucho mejor, ¿no? Como debo decir, no hay mejor manera de representar la diversidad de nuestro país que mostrando a estas personalidades que justamente son silenciadas, son calladas, como le hemos hablado, ¿no? En reiteradas ocasiones, son burladas, son estereotipadas, verlas representadas en las noticias, verlas representadas en eso, es sumamente, es maravilloso, es maravilloso. Gracias, José. A ver, continuamos con la siguiente interrogante. Si pudieran cambiar algo, pues en la forma en que los medios representan a los pueblos indígenas, ¿qué le gustaría ver? Pues algo diferente. Continuamos con Giorgio. Buenas noches. Ay, buenas noches. Em, ¿Qué me gustaría ver? Mm, Algo que me gustaría ver es... em, eso, a ver, eso de las voces me llamó muchísimo la atención y sí lo he notado, pero lo he notado muy poco. Como que no he visto demasiadas, este, eh, o he escuchado mucho de radio en donde pues llegan a incluir este tipo de tonos para expresarse con las diferentes lenguas. Siento yo que eso podría ser lo que podrían cambiar en cuanto a cómo lo representan los medios, en agregar incluso más, más contenido de este tipo, más personal tal vez, o gente verdaderamente que es de la comunidad y hacerlo ver de que, hey, sí, o sea, somos conscientes de que están presentes. Ah, eso, sí. Muchas gracias, Giorgio. Continuamos con Adriana. ¿Qué tal, Adriana? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, si pudiera cambiar algo, eh, sería que los pueblos indígenas puedan mostrar o tratar de resaltar lo que la diversidad, ¿no? Y, y bueno, más allá de los estereotipos, ¿no? Sería muy importante que eh, no mostraran no solamente lo que es la riqueza que tienen, las riquezas culturales, y sino también sus voces
como historias, ¿no? Indígenas de algunos en contextos urbanos, o también que algunos, cómo es que lucharon por sus derechos en años pasados. Y eso, ¿no? También sería que puedan contar las diversas historias que tienen los, los pueblos indígenas. Continuamos con la siguiente pregunta. Vamos a comenzar con Jan, por favor. Yo pienso que sí, obviamente en la actualidad, tanto en los medios de comunicación, los de las noticias, los programas de televisión, en las redes sociales y también en lo que es el ámbito del cine, teatro, musicales, para poder ser las representaciones de las comunidades, se necesita una persona que sea de esta misma comunidad para que pueda dar su punto de vista, opinión de cómo se desarrollan los hechos. Muy aparte de las personas que han estudiado estas comunidades, que a su vez se informan y se enriquecen de una persona que es parte de ella y puede compartir toda su experiencia de su infancia, de su niñez, o de su adultez, en donde ha aprendido mucho de todo, de lo que es ser parte de las comunidades indígenas y andinas, por lo que entonces yo considero que se están actualmente hoy en día sí están al 100% más involucradas en estas participaciones donde se las representa, porque se trata de transmitir el mensaje sobre esta importancia, ¿verdad? Gracias. Gracias, Jan. A ver, continuamos con Josué. Sí, bueno, creo que si estuvieran involucrados no hubiera ninguna de las críticas que hoy hay sobre la representación andina en los medios, pero, o sea, siento que en cierta parte sí, porque quiero pensar de que a veces cuando hacen una propaganda, cuando hacen una película o cuando quieren interpretar un personaje, eh, tratan de preguntar, de indagar, ¿no? sobre el origen, ¿no? Sobre el cómo es, ¿verdad? Por ejemplo, vivir en zonas alejadas, con frío, sin agua, sin luz, pero exactamente involucrados en la creación, podría decirse que sí, pero quiero pensar que a veces se van por, como dicen, ¿no? El morbo, se van por lo que vende, por lo que va a dar rating, en otras palabras, ¿no? Pero entre sí y no se puede decir, pero siento que si de verdad se quiere dar un cambio, la opinión general de la persona tiene que servirse, tiene que hacerse tal cual, porque si no, nunca vamos a saber cómo es la realidad. Y la vamos a ver distorsionada, pero nunca de verdad cómo es. Claro. A ver, y la siguiente pregunta sería, ¿qué recomendaciones darías a los medios de comunicación para mejorar la representación andina, de la comunidad andina, perdón? A ver, vamos con Ef- Efraín. Ajá, Efraín, buenas noches. Eh, eh, Uno, nutrirse de la coyuntura que tienen ellos, ¿no? Del contexto social en el que viven, de lo que tienen y no tienen, cómo es que a veces pasan de vivir a sobrevivir. eh, y dos, hablando siempre con la verdad, no tratando de, no sé, este, tapar el tema de que, no sé, que ellos no tienen agua o no tienen buena calidad de vida y cosas que eh, tratan de pintar como que, uy, es normal porque viven en una zona muy alejada, cuando obviamente pueden hacer planes de acción, obviamente no los medios de comunicación, pero pueden ser ellos una ayuda importante, ¿no? Para que luego el gobierno cree planes de acción y arreglar ese tipo de cosas. Gracias. Ujú, gracias, Efraín. Jan, ¿puedes comentarnos algo breve para terminar? Yo pienso que la mejor recomendación es que que los mismos medios vayan a esos lugares donde se encuentran todas las comunidades e investigar más del lugar, no solamente basarse en personas que tengan estudios o simplemente estudios anteriores, entonces que ellos mismos vayan al lugar, reconozcan, expliquen qué es lo importante, qué se puede mejorar o hacer como se dice.
conocimiento de tal cosa dentro de su comunidad, como sus lenguas, las costumbres, las tradiciones, entre otros. Gracias, Jan. Bueno, chicos, sería todo esto por hoy. Ya estamos contra el tiempo. Y gracias por su tiempo, sobre todo por poder participar de este focus group, ¿no? De antemano, muchas gracias por su tiempo. Buenas noches. Cuídense mucho.